¿Qué pasó en Afganistán? ¿Por qué se estaban cometiendo tantas injusticias y se les estaba replegando los derechos de las mujeres? Para entender un poco este tema tenemos que dirigirnos hacia su contexto histórico y mirar más atrás. Esta noticia que salió a la luz pública el día 16 de agosto del presente año mostraba a los ciudadanos de este país colgándose desesperadamente, aferrándose al avión de gringos de Estados Unidos para salir de su país, multitudes en los aeropuertos, buscando visa, filas en las fronteras para salir. Se veían imágenes de mujeres cubiertas y por supuesto talibanes, paseándose por Afganistán armados hasta los dientes como dirían coloquialmente. Pero este hecho no es reciente, todo lo contrario, esto viene de años atrás. Afganistán ha cargado con una serie de conflictos por más de 40 años, cuando el mundo estaba peleando por el comunismo y el capitalismo. A esto se le llamó la Guerra Fría, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética intentaban imponer su modelo en los países del mundo, todo con una estrategia bien sutil: invadir países y poner a la brava sus reglas. Y aquí entra Afganistán. La Unión Soviética metió su ejército tratando de consolidar un gobierno comunista, pensando que solo sería un par de semanas, pero se alargó y fue una invasión que duró casi 10 años, dejando 15.000 personas del ejército soviético muertos y más de 1.070 muyahidines, civiles afganos muertos. Los muyahidines fueron grupos radicales que empezaron a combatir los soviéticos y fueron financiados por Estados Unidos, quienes no ganaron pero tampoco perdieron, e igualmente los soviéticos, quienes deciden retirarse. Desde ahí empezaron los conflictos dentro del país, entre los diferentes grupos para ver quién lo controlaba, ganando los talibanes, un grupo radical que revolucionaron de los muyahidines y tuvo el control del país desde 1996 al 2001, cuando ocurre el ataque a las Torres Gemelas por el grupo Al-Qaeda, acusando a los talibanes por ser cómplices, porque algunas bases estaban en ese país y salieron los ataques desde Afganistán. Desde entonces, las tropas estadounidenses hicieron presencia en Afganistán, sacándolos del poder en el 2001, siendo los talibanes replegados. Llegaron a un acuerdo con Trump más adelante, que ya no iba a haber más ataques desde ese país al occidente, retirando las tropas de Afganistán, ya que estaba saliendo demasiado costoso seguir con tropas en ese país. Llevaban más de 40 años brindando este servicio. Subestimaron la fuerza de los talibanes, que en menos de 10 días conquistaron varias ciudades y se tomaron el país. El presidente afgano los dejó a su suerte y empezó la represión de los talibanes, donde en este estaba prohibido el cine, la televisión, la música, y las más afectadas serían las mujeres. Las afganas no podían salir acompañadas por un familiar masculino y debían vestir una burka que la cubría totalmente. Si apenas se les podía ver los ojos, no podían llevar vestimentas de color ni mucho menos maquillarse o llevar tacones. Las mujeres se vieron afectadas nuevamente por los talibanes, pues todos estos bandos utilizan el secuestro, la violación y el asesinato de mujeres como tácticas de intimidación y humillación de sus enemigos. Estas redujeron pues también su educación, les prohibieron salir de sus casas sin el acompañamiento de un hombre de su familia y las obligan a utilizar tristemente otra vez el célebre burka. Un acuerdo de paz entre el gobierno de Afganistán y los talibanes que pueda comprometer de algún modo los derechos de las mujeres sería una traición a las 2 décadas de avances logrados con gran esfuerzo por las mujeres afganas. Después de luchar sin descanso durante las 2 décadas para conseguir que se reconozcan sus derechos fundamentales, las mujeres afganas se enfrentan a la posibilidad real de ver cómo se comercia con estos logros. El camino recorrido para realizar los derechos de las mujeres no puede desandarse en este proceso de paz. Los derechos humanos de todas las personas afganas y en particular de las mujeres y niñas deben estar en el centro de cualquier acuerdo.
Bajo el dominio de los talibanes, mujeres y niñas eran privadas de una amplia diversidad de los derechos humanos como el derecho a la educación, a la salud, a la libre circulación y a la participación política y social. Es decir, que ya no podían ni siquiera acercarse a las elecciones, mucho menos votar para ver quién sería el nuevo candidato, disponiendo de que los talibanes iban a tomar de nuevo el poder. Las mujeres dejarían de tener voz y voto. En Afganistán la mujer ocupa una posición social muy diferente a la que ocupa en las sociedades occidentales y en gran parte del mundo musulmán. A la hora de analizar una cultura determinada, suelen considerarse como 3 factores básicos que permiten individualizarla frente a las demás, que son la tolerancia hacia la desigualdad, la actitud ante lo desconocido y el valor relativo del individuo frente al grupo. Para entrar en más detalle y explicarles un poco más sobre estos 3 factores básicos, aquí va. La tolerancia hacia la desigualdad, frente a un occidente poco tolerante ante las desigualdades sociales, en Afganistán la tolerancia hacia estas diferencias es mucho mayor y se manifiesta en todas las facetas de la vida. Esta aceptación de la desigualdad conlleva una paralela aceptación de las relaciones de poder establecidas y una cierta tendencia a la sumisión. La autoridad en Afganistán se impone con frecuencia mediante la fuerza y la intimidación, y poder y derecho van normalmente de la mano. Quien tiene el poder tiene el derecho. Y es aquí cuando entra la ética. ¿Qué pasaría con su integridad, sus principios, su correcta elección, la justicia, la conciencia, el valor? ¿Todo iba a quedar en el pasado? No podían dejar que esto pasara. Es por eso que muchas mujeres decidieron incluso regalar a sus hijos, para que los pudieran sacar del país y evitar que otra vez volviera a pasar lo mismo que pasó hace unos años, y que fueran discriminadas, no pudieran hablar, tuvieran que ser sumisas a lo que dijeran los hombres, no podían estudiar, y solamente serían encargadas de estar en el hogar. La violencia humana no tiene límites algunos, ya que quiere prevalecer su dominio o poder a través de medidas extremas y radicales. Así como el caso de los talibanes, al volver al poder en Afganistán, teniendo reglas temibles y brutales, porque al no cumplir sus reglas por su ideología, van contra las personas a darles una pena de muerte. Al meter la ética con el caso de Afganistán, nos basaremos en la palabra felicidad, que según Cortina es una manera de vivir llevada al estilo de vida. Al ponerlo al contexto de los talibanes, ellos apelan al concepto de felicidad, porque es su manera de vivir, no estando por encima de la justicia. También entra aquí la persuasión, ya que relacionados con la ética de Platón, una persona capaz de persuadirlos a todos cuando no está enfocada ni en la enseñanza, puede pervertir el sentido de la realidad, de manera tal que al ser persuadido el pueblo creerá fervientemente una mentira, en este caso el de los talibanes, ya que los están reprimiendo a volver a sus antiguas costumbres y quitarles los derechos totalmente a las mujeres, volviéndolos a reprimir. Y desde ella se dirigiría a sí mismo a la retórica. No es un conocimiento que necesariamente enseña la virtud, ya que esta tiene 2 sentidos, uno enfocado en generar conocimiento al persuadido y uno en el que se busca convencer o engañar. Ya se estaba engañando de que iban a estar totalmente dispuestos a no enfrentar otros Estados Unidos, pero más sin embargo volvieron a tomar el poder para volver a tomar sus viejas costumbres, permitiendo que las mujeres sean vulneradas, no puedan tener una libre educación ni una libre expresión, teniendo que reprimir las capacidades de la mujer para poder salir adelante, tanto su integridad física como emocional y sexual. Los talibanes no han conllevado una correcta justicia, ya que está vulnerando la libre expresión al poner lo que para ellos es la felicidad. Otro factor llevándolo hacia la ética es la actitud ante lo desconocido. ¿A qué nos referimos esto? Que la sociedad Afganistán se encuentra entre las sociedades menos tolerantes ante la incertidumbre, lo que se traduce como el rechazo instintivo al cambio, sea del tipo que sea.
y la tendencia a someterse a la autoridad aun cuando no exista coerción. Ni el derecho ni la ciencia son capaces de dar respuesta satisfactoria a las incertidumbres a las que les enfrenta la vida, lo que ayuda a explicar el peso tan grande que la religión tiene en la vida del afgano medio. Ambas estamos en total desacuerdo con lo que está ocurriendo actualmente en Afganistán y repugnamos lo que los hombres están haciendo contra ellas. Incluso muchas de ellas tuvieron que abandonar a sus sueños, a su nuevo futuro, a sus estudios, incluso hasta a sus hijos, para poder liberarse de este nuevo horror que se están llamando los talibanes. También podemos resaltar el estoicismo, el control del propósito moral, un propósito moral donde ellos deciden y construyen su propia destrucción y la propia liberación. En este caso, las mujeres no tuvieron opción, ya que los talibanes se formaron con términos machistas, entonces no podían construir de sí su propia liberación. La única liberación que encontraron fue liberar a sus hijos, sacándolos del país, sin saber dónde los iban a llevar, pero preferían eso a volver a tener que sufrir lo mismo que sufrieron sus antepasados, volviendo a quedarse vulnerables. Entonces, ¿qué pasará con estas mujeres? ¿Recuperarán su libertad? ¿O si por el contrario tendrán que acostumbrarse a su nueva realidad?